Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido. Crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. Bueno, y le damos los buenos días a toda nuestra querida audiencia y la bienvenida a nuestro programa Voz Educadora en el programa número 614, hoy haciendo memoria a algunos acontecimientos de la historia colombiana, como la del 14 de septiembre de 1977, con el paro cívico nacional que marcó en la historia un episodio de rebeldías ante la injusticia social provocada por la emergencia económica del gobierno, con la reducción de subsidios, con la falta de servicios públicos y vivienda, los precios del transporte público que crearon una bomba social que explotó ese 14 de septiembre de 1977. Este episodio de resistencia popular se convirtió en un hito en la historia colombiana, solo superado por el estallido social del 2021. Bueno, y justamente este pasado 14 de septiembre, el jueves anterior, el Estado colombiano, representado por el presidente Petro, hace reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva en el acto de reparar los sueños de libertad. Un acto simbólico y muy sentido con la participación de las centrales obreras, FECODE, directivos de sindicatos y víctimas de la violencia de la política antisindical que ha dejado 3.323 sindicalistas asesinados entre 1971 y el 2023. 449 sufrieron de atentados, 254 fueron víctimas de desplazamiento forzado, 7.884 fueron amenazados de muerte y 1.987 desplazados. Además de todo esto, la estigmatización sistemática ejercida en contra del movimiento sindical para desprestigiar a las organizaciones sindicales y a la actividad sindical de sus afiliados. Y un 16 de septiembre de 1973, el cantautor Víctor Jara fue violentamente torturado y asesinado con 44 tiros de bala por el golpe militar en Chile en 1973, intentando acallar la voz del pueblo, pero jamás la voz del pueblo fue acallada por ese régimen de la barbarie. El magisterio colombiano y las centrales obreras respaldan los sueños del cambio y el proyecto del pacto histórico. El 29 de octubre será una fecha crucial para mantener en alto las banderas por las reformas del cambio y la posibilidad de profundizar en la consolidación de un país con justicia social para todos y todas en los sectores de la sociedad. Como acto de reparación a la violencia padecida por el movimiento sindical en todos estos años, se le exige al Congreso la aprobación de la reforma laboral, pensional, de salud y la ley estatutaria de educación. Igual, reivindicar a las víctimas en su nombre y dignidad y garantizar la no repetición de esa barbarie. Por lo tanto, seguiremos en la difusión del programa y listas del Pacto Histórico y en Bogotá apoyando la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía. En honor a las víctimas de la violencia de esa política antisindical de los anteriores gobiernos, escuchamos a Pepe Guerra y la Milonga del Fusilado. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Mi voz, la que está gritando,
mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada William Agudelo. Hacemos el llamado al Magisterio Distrital a continuar trabajando para hacer realidad el Pacto de la Vida. Por ello te invitamos a que te sumes a la campaña con el periódico, el compartir, los volantes, las propuestas, las caminatas, las bicivallas, las ollas comunitarias y la esperanza. El pacto histórico volvió a las calles en las diferentes localidades de Bogotá. Esto con el fin de ofrecer pedagogía electoral a quienes no conocen nuestra propuesta y así reescribir la historia con Gustavo Bolívar. Necesitamos volver a creer que nuestro futuro puede cambiar y recuperar la esperanza. Nuestro proyecto político es por el cambio y la narrativa de cada una de las personas que habitan la ciudad y que desean un futuro diferente en política, sociedad, ecología, medio ambiente y cultura, para hacer de Bogotá una ciudad de derechos para todos y todas. También desde la ADE venimos impulsando hacer realidad el pacto solidario, humano y transformador, desde la unidad en el entorno a la paz, las reformas del cambio. Por ello es tan necesaria la movilización este 27 de septiembre e invitamos a las comunidades educativas, magisterio y público en general. Es por ello tan necesaria la movilización de este 27 de septiembre e invitamos a las comunidades educativas, al magisterio, al pueblo en general a acompañar las reformas del gobierno de la vida en el marco de la gran movilización nacional promovida por el movimiento social, sindical y popular. Este 27 de septiembre, en apoyo a las grandes reformas estructurales que plantea el gobierno de Gustavo Petro, que se encuentran entre la reforma a la salud, que garantice el acceso de este como un derecho, la reforma laboral, que garantice el trabajo digno y decente para el pueblo, la reforma pensional, en la que se beneficie la tercera edad para una vejez digna. Y en ello también demandamos las situaciones conflictivas que se viven en los entornos escolares, respeto por la labor docente, al refuerzo de la matrícula distrital en el 2024 y avanzar en las tareas sindicales, porque la ADE somos todos y todas. Por ello te invitamos a desarrollar los comités sindicales los días 20, 21 y 25 de septiembre. Nos movilizamos por las reformas del cambio este 27 de septiembre. Encuentro de mujeres y nuevas masculinidades el 28 de septiembre. Todos y todas invitados a firmar el Pacto por la Educación en Bogotá este 28 de septiembre a partir de las 6:30 en el Hotel Tequendama Salón Rojo. Vamos por la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital entre los días 3 y 4 de octubre. El papel transformador de la escuela pública estatal en Colombia. Potencia de la vida. Desde la Junta Directiva continuamos con los diálogos formativos este jueves 14 de septiembre a las 6:30 por las redes sociales de la ADE con el tema Concurso Especial Docente, Acuerdo Federación Ministerio de Educación. Únete a la campaña por el Pacto Histórico. Estamos haciendo recorridos en todas las localidades en bicivallas. Únete a nuestra propuesta. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y actividades sindicales institucionales. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente y orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maena ni wam geto ni wam Voz Educadora un guam guachin ram namon oti wam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces.
pullas y voces. Pullas, muchas pullas, a los senadores que votaron en contra de dar subsidio estatal a la nómina de las pequeñas empresas. Todo el Centro Democrático y el Partido Conservador votaron en contra y tuvieron mayorías gracias al Partido Liberal y Cambio Radical de Char. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, a la procuradora Margarita Cabello, quien ha pedido a la Corte Constitucional tumbar el artículo 95 de la reforma tributaria. Ese artículo es el que permite a los estudiantes del ICETEX pagar una tasa de interés real del 0%. Solo quieren a los jóvenes en la guerra. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas, al montaje de la venenosa revista Semana contra la UP y el Partido Comunista Colombiano y Aida Abella. Las mentiras de esta revista vuelven a revictimizar a quienes sufrieron por cuenta del genocidio político contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Pullas. Y pullas, pero muchas pullas a los militares disfrazados de disidencias de las FARC, quienes llegaron a intimidar a los habitantes de Tierra Alta, Córdoba. Aún caminan por ahí los de los falsos positivos, aterrando al pueblo. Obra de las fuerzas que quieren sugestionar con supuestas crisis de inseguridad. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al peligro de un golpe de Estado en la hermana República de Guatemala, ya que las autoridades judiciales y voceros de la oposición han iniciado una guerra jurídica contra el mandatario electo. Como siempre, la ultraderecha detrás de los torcidos y la amenaza. ¡Vivas! ¡Viva! Y recontra vivas, muchos vivas a los maestros bogotanos que se han sumado a la campaña Bolívar Alcalde, visitando barrios y comunidades. Seguimos construyendo el cambio. Gustavo Bolívar Alcalde. ¡Viva el cambio! ¡Vivas! ¡Viva! Y vivas, muchos vivas, al acuerdo suscrito entre la DIAN y su sindicato que permitirá beneficiar a cerca de 10.000 trabajadores. Esto es un ejemplo de diálogo social entre las partes para construir país. ¡Vivas! ¡Viva! Y vivas, pero muchos vivas a la expectativa y enorme posibilidad que tiene Colombia hoy de hacer crecer sus exportaciones agrícolas a Estados Unidos en un 25%. ¡Ja! Es que estamos en el gobierno del cambio. ¡Vivas! ¡Viva! Y vivas, muchos vivas, a la aprobación en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a que los campesinos puedan tener acceso a créditos a una tasa de interés del 4% efectivo anual. Llegó la hora de fortalecer el campo. ¡Vivas! ¡Viva! Y vivas, pero recontra vivas al proyecto de reforma laboral que promueve la formalización de los micro y pequeños negocios. Vamos por el camino del cambio. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, a los acuerdos entre Rappi Colombia y la Unión de Trabajadores de Plataformas que permitirá mejorar las condiciones de 150.000 repartidores. Ese es el gobierno del cambio, carajo. ¡Vivas! ¡Viva! Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Nos movilizamos por el cambio, con el pueblo y en las calles.
con esperanza de consolidar la tan anhelada justicia social y luego de que la indignación se hiciera resistencia en las calles en el marco del gran paro nacional, el pueblo depositó su voto en las urnas cargado de fuerza y poder popular para materializar así las reformas estructurales que nos permitieran garantizar los derechos históricamente arrebatados por una élite enquistada en el poder. Así elegimos a Gustavo Petro y a Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de nuestro país, quienes se han empeñado en consolidar las reformas prometidas y garantizar así el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, estas aún no logran concretarse dada la fuerte resistencia de quienes históricamente se han enriquecido con los dineros del Estado, la corrupción y sus mecanismos de explotación para amasar grandes fortunas que no están dispuestos a perder. Pues el alcance de las reformas propuestas sin duda implica que estos cedan al pueblo lo que le corresponde en derecho. Es así como los y las congresistas que pertenecen a partidos que representan esos intereses han impedido la materialización de las reformas. Adicionalmente, esas mismas bancadas que representan a la derecha capitalista y guerrerista de este país han emprendido una guerra contra la educación pública estatal, han radicado el proyecto de ley 192 que promueve la privatización de la educación pública estatal y que dan cuenta de la implementación de los bonos escolares. De igual manera, el proyecto de ley 053 que pretende prohibir el derecho constitucional a la huelga, dejando a merced de la clase capitalista la educación como un negocio, la educación como un servicio. Adicionalmente, el pasado 12 de septiembre se ha radicado el proyecto de ley 224 de reforma estatutaria de la educación, que le garantiza como un derecho al pueblo colombiano la educación desde el preescolar, la básica, la media y la educación superior. Por fin, un derecho inalienable, un derecho fundamental. Es por eso entonces que requerimos de una fuerte, masiva, festiva, creativa, pacífica movilización social que dé cuenta del amplio respaldo al gobierno del cambio, que exija al legislativo la aprobación de las reformas propuestas, que configure un ambiente de esperanza para que las elecciones territoriales se proyecten en favor del proyecto de cambio, un proyecto político de transformación que territorialice el poder popular. Y por eso convocamos a participar masivamente en todas las movilizaciones el 27 de septiembre, por el cambio, por las reformas, contra el proyecto de ley 192, contra el proyecto de ley 053 y para que al magisterio colombiano la educación pública estatal se respete. Nos vemos en las calles y vamos con todas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia hará un comentario sobre unas imprecisiones por un artículo publicado en el semanario Voz, en donde decía primero que Bolívar era racista y que una expresión de ese racismo fue que ordenó el fusilamiento del almirante Padilla, a pesar de que él estaba detenido en Cartagena en el momento del atentado contra Bolívar en septiembre de 1828. Primero que todo, hay que decir que efectivamente el almirante Padilla estuvo detenido en Cartagena
no porque estuviera rezando, sino porque había participado en un movimiento sedicioso. Inicialmente fue detenido en Cartagena, pero posteriormente fue trasladado a prisión en Bogotá. Él, sin embargo, fue de los que organizaron el atentado contra Bolívar. Prueba de ello es que como estaban divididos los asaltantes en dos grupos, uno que entraría a la residencia de Bolívar, que como todos sabemos queda frente al Teatro Colón, y otros eran los encargados de propagar la noticia de la muerte de Bolívar. Estos, creyendo que habían asesinado a Bolívar, salieron gritando por las calles centrales: ya murió el tirano, murió el general Bolívar, pueblo bogotano, viva la Constitución, vivan las leyes y viva la libertad. Y otra parte de ellos preguntó en voz alta: ¿ya está el general Padilla a la cabeza? Y los otros le respondieron: ya está, viva la patria, viva Santander, y otras consignas de ese tipo, lo cual indica que efectivamente el almirante Padilla participó en la preparación del intento de asesinato de Simón Bolívar. La declaración de distintos participantes en ese evento están contenidas en un libro que puede ser consultado en la biblioteca Luis Ángel Arango, cuyo título es Proceso del 25 de septiembre, dirigida la recolección de estos documentos por Enrique Ortega Ricaurte. Allí consta que efectivamente Padilla fue uno de los conjurados y por esa razón fue condenado a muerte. En cuanto a Santander, a pesar de que fue condenado a muerte, Bolívar decidió perdonarle la vida a condición de que se fuera del país, como en efecto sucedió. Otra prueba de que Bolívar no era racista son todos los decretos en favor de los negros y de los indígenas decretados por él, con el ítem de que cuando se dio cuenta que esos decretos no se cumplían, sacó otra disposición en la cual señalaba que quien no los cumpliera serían condenados a la pena capital. Hasta el próximo domingo. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora La Voz de la Literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos hace un comentario sobre la película Nubes Grises Soplan sobre el Campo Verde, proyectada por primera vez el pasado 12 de septiembre y que nos invita a reivindicar la vida y provoca la reflexión sobre la práctica política de nuestro país. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. A nuestros leales seguidores y al magisterio colombiano, un abrazo fraterno. El cine colombiano en el siglo XXI ha alcanzado un lugar importante en el escenario mundial. Películas como El abrazo de la serpiente, Los viajes del viento, La sociedad del semáforo, relatan la historia colombiana con un realismo poético y una cruda realidad, como es el caso de La sociedad del semáforo. Sin embargo, pocas son las películas que han abordado el tema de la muerte, del homicidio en particular, como una forma de reivindicar la vida. Aunque se escuche paradójico, reivindicar la vida con el suicidio es una forma de poner en cuestión la calidad de vida. Este es el caso de la película Nubes Grises Soplan sobre el Campo Verde, del joven director colombiano Carlos López Parra y protagonizada por Germán Betancourt como Manuel y Jonathan Camero como Simón. La película cuenta la historia de un padre ya anciano que cuida a su hijo que padece parálisis cerebral en su casa del campo. La historia se tensiona cuando llega Roberto con su pierna herida causada por un machetazo que le propinaran los conservadores por ser cachiporro. El anciano decide cuidarlo a pesar del peligro que corre porque a Roberto lo persiguen para asesinarlo.
Con esta situación se entretejen diálogos donde el tema central es la muerte, el suicidio, como forma de respeto por la vida digna. En Nubes grises soplan sobre el campo verde, la sugerencia está en primer plano. Se sugiere la política, la reflexión profunda sobre la solidaridad, la enfermedad y la forma de enfrentarla, la discapacidad, el amor filial, la pobreza, el abandono social, la religión. Es una película donde se cuestiona cómo un partido político se convierte en algo más importante que la vida misma, donde la solidaridad es un acto como seres humanos de obligación para ayudar a los demás por el simple gusto de hacerlo. Carlos López Parra, además de ser director, es el guionista. Logra penetrar en el espectador con una fotografía evocadora, con un alto grado de humanismo, con diálogos que dicen lo estrictamente necesario, alejados de palabrerías inútiles, y un escenario cundiboyacense que puede estar ubicado en cualquier parte de Latinoamérica y países pobres del mundo. Las imágenes de los personajes adquieren un valor universal por su alto grado de sensibilidad y sobre todo por incitar a una reflexión profunda sobre la vida digna, a través de pensar en la muerte como una solución al inevitable sufrimiento. Después de finalizar la película, me ha quedado en la memoria el país, mi país, Colombia, cuya práctica política desde la primera mitad del siglo XX no ha cambiado. Primero está el partido, después la vida. Por el poder se mata. De igual manera, cuando ya la vida parece alejarse y se sufre, Manuel clama a Roberto: ayúdenos a morir, hágalo por amor, porque tiene miedo a lo que deja, no a irse. Aquí radica la trama de Nubes grises soplan sobre el campo verde. Una película que es necesario ver para recordar que al ser humano nunca hay que dejarlo solo, mucho más cuando éste se encuentra en una situación de discapacidad, tal como lo muestra el actor Jonathan Camero con su magistral interpretación de Simón. Colegas, feliz resto de domingo y que las nubes grises soplen para respetar la vida digna. Para respetar la vida digna. Para respetar la vida digna. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, quien nos hace el comentario sobre el problema de la tierra en Colombia, la posesión, la titulación y la urgente necesidad de una reforma agraria que le devuelva la tierra a los campesinos de manera organizada en cooperativas. Así que buenos días y bienvenido, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario se titula ¿Es la tierra el mayor generador de violencia en Colombia desde el siglo XIX hasta nuestros días? En efecto, en una ocasión anterior ya nos referimos al hecho de que los grandes hacendados, los latifundistas, aprovechaban a los campesinos que habían descuajado la selva y habían preparado esos territorios para el cultivo, y entonces ellos, utilizando a los inspectores y a otras autoridades, desplazaban a esos campesinos que con tanto esfuerzo la habían conseguido. Por eso, Caterina Legrand, la investigadora, dijo en múltiples ocasiones que los títulos en Colombia no representaban la realidad de las posesiones de los hacendados, porque lo que el título decía sobre la extensión que legalmente poseían estos hacendados no eran ciertos, ya que la cantidad de tierra, la extensión de tierra, dependía de los recursos que tuvieran para comprar alambre púa. Por eso una forma de implantar justicia en cuanto a la posesión de la tierra sería revisar todos los títulos de los grandes hacendados. Y en esa forma, el excedente de tierra por encima de lo que dice el título podría ser utilizado para una reforma agraria. Reforma agraria que sería altamente positiva
si se estimula a los campesinos a los cuales se les entregue la tierra a que se organicen en cooperativas. Y todos aquellos que estén en las cooperativas podrían contar con el apoyo del Estado financieramente y con asistencia técnica de veterinarios y especialistas en cultivos. Así se podría conseguir el objetivo que se ha planteado Petro de que la tierra se cultive y que los campesinos puedan vender sus frutos y además que esos frutos pueden ser procesados para que unos sean consumidos directamente y otros puedan servir de base al desarrollo de las industrias colombianas. Hasta el próximo domingo. Mi voz, la que está gritando, mi sueño es el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El IMPEC, en complicidad con médicos, engañó con un presunto traslado a la cárcel del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. Un audio dejó en evidencias a Cielo Génico amenazando a contratistas para conseguir votos en Valledupar a favor de su candidato. El análisis de videos por especialista en el asesinato de Dylan Cruz a manos de un agente del ESMAD señala y concluye que fue intencional dispararle al cráneo al joven. Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Duque, reconoce que sí es necesario el aumento del precio a la gasolina. La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas concluye que las nuevas políticas deben ser con inversión en el campo, con políticas sociales en atención en salud pública. Jóvenes en Medellín gritaron a Uribe, ¿quién dio la orden? Y este con cinismo gritó, yo di la orden, aunque después trató de cambiar su discurso. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán. Bueno, y nos vamos por el día de hoy con Pepe Guerra, con la milonga del fusilado, en homenaje a todas las víctimas. Esta semana que hace el Estado colombiano el reconocimiento y la reparación colectiva al movimiento sindical colombiano como víctima del conflicto. No olvidemos nuestra tarea fundamental de organizar y convocar a la gran movilización el próximo 27 de septiembre, respaldando las reformas del cambio. Aportes, preguntas o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Nos despedimos con un fuerte abrazo de solidaridad, de mucha fraternidad, de mucho amor, de mucha amistad. Así que a nuestra querida audiencia, a todos y a todas, un abrazo fraternal, un feliz resto de domingo y Día del Amor y la Amistad. Y chao, chao. La voz de los sin voz.
Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del